Los billetes de 100 pesos argentinos comenzaron a circular el 3 de diciembre del año 1999, y aunque su valor nominal sigue siendo el mismo, es decir, vos lees el billete y sigue diciendo 100 pesos, está claro que su valor real ya no lo es debido a la gran inflación que existe en nuestro país. Entre lo nominal y lo real suele haber una diferencia bien grande, una brecha bien diferenciable. La palabra nominal significa relativo al nombre, que tiene nombre de algo, pero no tiene la realidad de ello. Lamentablemente, el mejor ejemplo de lo que es la diferencia entre lo nominal y lo real es precisamente el cristianismo, porque aunque una tercera parte del mundo dice ser cristiano, y esto equivale a más de 620 millones de personas, tan solo un 10% de ese porcentaje realmente son cristianos. El resto solamente tiene un título nominal. Hoy quiero hablarte de esta diferencia, de lo nominal a lo real. Y te quiero invitar a que abras tu Biblia en Isaías capítulo 4. Voy a tomar como base solamente el versículo 1, aunque también te voy a mencionar parte del contexto para darte una idea de este mensaje que te quiero compartir en esta oportunidad. Mientras buscas en tu Biblia Isaías capítulo 4, versículo 1, te invito a que te suscribas a este canal, que participes en esto que estamos haciendo de transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Será una bendición para tu vida. Suscríbete ahora mismo, dale a la campanita allí para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estemos subiendo en esta plataforma. Entonces, Isaías capítulo 4, versículo 1, ahí está el texto que te voy a compartir en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Los procesos más dolorosos suelen dar los mejores resultados. Por eso que, por ejemplo, cuando se poda una vid, ¿sí?, se cortan las ramas luego de la cosecha, se le cortan algunas ramas, se lo poda. Esto produce que nuevas ramas crezcan. Esto se le conoce como un renuevo. Estas ramas tendrán mayor fuerza y producirán mejores frutos al próximo año. Sin embargo, esta poda es como que produjera un dolor en la cepa. Es por eso que se dice que la cepa llora, porque ahí donde se ha podado gotea un líquido. ¿Sí? Este es un proceso doloroso, pero verdaderamente significativo, porque esto la hace producir mayor fruto. La Biblia dice en Jeremías capítulo 13, versículo 15, para entrar en el contexto de esta palabra que está alineada también con Isaías, el texto que estamos leyendo en esta oportunidad, el Señor promete que hará brotar un renuevo, dice: haré brotar a David un renuevo de justicia. Esta palabra renuevo tiene que ver justamente con esto, con un nuevo brote, con una nueva rama. ¿Sí? Ahora promete esto a David. Significa, David aquí representa al pueblo de Dios, al pueblo judío, a Israel. Y dice que le haría brotar un renuevo, para que este renuevo, el cual vamos a ver que es nuestro Señor Jesucristo mismo, pudiera brotar en Israel. Israel debería pasar primero por un proceso doloroso. El renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Isaías capítulo 4, el versículo 2, continuación de lo que acabamos de leer, el versículo 1, nos dice: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura suya y para gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Se nos habla de este renuevo, se nos habla de Jesucristo, pero está también este capítulo que es muy cortito de Isaías, nos habla del renuevo, del reinado de nuestro Señor Jesucristo, y nos da promesas gloriosas respecto de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando recibes a Cristo en tu corazón, cosas gloriosas comienzan a pasar en tu vida. Algunas de esas promesas están aquí en el capítulo 4 y te voy a leer algunas. Dice el versículo 5: y creará Dios sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día. Dice: y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, que significa una cobertura, una cubierta, y habrá, dice el versículo 6, un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Por supuesto que no son las únicas promesas referente a Jesucristo, referente a este renuevo en la Biblia. Estas son algunas, pero nos habla de un tiempo glorioso. Ahora, este tiempo glorioso
no vendría sino después de un proceso doloroso. Este renuevo de Dios vendría luego de un proceso doloroso. Este proceso doloroso lo vamos a ver en dos textos, principalmente en el final del capítulo 3, a modo de contexto en Isaías. Acá en el capítulo 3, los versículos 25-26 nos habla de este proceso doloroso. Dice, tus varones caerán a espada, porque serían los varones de guerra. Dice, caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Versículo 26 dice, sus puertas se entristecerán y se enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. También el versículo 4, que hasta aquí no te lo he leído, del capítulo 4 de Isaías, dice, cuando esto sucederá cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Habría un proceso doloroso. Algunos teólogos dicen que esto tiene que ver con un proceso, con algo que acontecería en Israel en un reinado determinado donde en la guerra muchos varones morirían. Habría una situación de desamparo, muchas mujeres quedarían desamparadas porque sus varones habrían muerto. En este contexto es cuando estas mujeres echarían mano de un varón, 7 mujeres echarían mano de un varón, buscarían un nombre porque buscarían romper con ese desamparo. Sin embargo, aunque pudo haber tenido un cumplimiento de manera literal en un tiempo ya determinado de la historia, también prefiguran los días previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el renuevo, el cual volverá para establecer su reino milenial sobre la tierra. O sea que las características del cumplimiento, del primer cumplimiento de esta palabra, también son características de estos tiempos previos en los cuales nosotros estamos viviendo, tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo, donde mucha gente y muchas iglesias experimentan este desamparo, esta soledad, este quebranto, este tiempo doloroso, estos principios de dolores de los cuales nos habla la palabra de Dios, y donde habrá muchos cristianos nominales. En esta situación de desamparo hay muchos que buscarán ese nombre. Sin embargo, el gran problema es que puede haber cristianismo nominal. Gente que se haga llamar cristiano, pero realmente no tenga una relación con Dios. Y aunque tenga ese título de cristianismo, no significa que tenga acceso a las promesas y a las bendiciones de tener al renuevo, a Jesucristo en su vida, porque para tener acceso a esas promesas y a esas bendiciones necesitamos mucho más que un nombre, necesitamos ir de lo nominal a lo real. Y hay tres características que vamos a ver en este versículo 1 que nos va a enseñar qué necesitamos nosotros para ser más que cristianos nominales, sino para tener una relación real con nuestro Señor Jesucristo que nos permita tener acceso a sus promesas y a sus bendiciones. Lo primero que vamos a ver que necesitamos para ir de lo nominal a lo real es tener una sincera relación con Dios, es sincerarnos con Dios. Notemos la primera característica de estas mujeres. Dice que echarían mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Yo te voy a explicar un poquito esto. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Si Dios te da una palabra, si Dios te da una promesa, si Dios te ha dado un llamado, todo lo que Dios te da, nada ni nadie te lo puede quitar. Pero es un grave error tratar de tomar aquello que Dios nos ha dado. Tratar de echar mano de aquello que Dios nos ha dado. En Hechos capítulo 19, los versículos 13 al 20, allí nos habla de una historia. Nos dice que habían unos hijos de un tal Esceva que decían, eran exorcistas ambulantes y querían hacer la obra que el apóstol Pablo hacía de echar fuera demonios. Entonces se presentaron frente a un endemoniado y ellos dijeron: os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Dice que los demonios le dijeron: a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Ellos quisieron echar mano de algo que no les pertenecía, de algo que realmente Dios no se los había dado, porque ellos no tenían una real relación con Dios. La primera característica que vemos en estas mujeres es que ellas dicen que echaron mano de un hombre. Esta palabra, echar mano, es una palabra hebrea que es hakak, que significa apremiar, apretar, arrebatar, forzar, obstinar. La idea aquí es que estas mujeres trataban de tomar a un hombre que no les correspondía.
y por ende trataban de tomar un nombre que no era real para ellas. Ser un cristiano nominal no te da acceso a las promesas de Dios. El número 7 aquí no debe entenderse de manera literal, sino que debe entenderse como plenitud, y más precisamente como plenitud de maldad. En Mateo capítulo 12, el versículo 24, dice ahí la palabra de Dios que el Señor dijo que cuando un espíritu sale de un hombre, de una persona, cuando una persona ha tenido una liberación, este espíritu anda por lugares secos viendo un lugar donde morar. Y como no lo haya, dice, volveré a la casa donde salí. Pero dice que va y busca a otros 7 peores. No está hablando tampoco de manera literal, sino de plenitud de maldad. También en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, encontramos esta expresión. Habla de un monstruo o una bestia de 7 cabezas. Esto habla de plenitud de maldad. Nuestras maldades, nuestra maldad. No podemos tener una relación con Dios mientras haya maldad en nosotros, mientras no nos hayamos sincerado con Dios. En Salmo capítulo 90, versículo 8, dice que nuestras maldades están delante de Dios, y a menos que nos sinceremos y nos arrepintamos de nuestras maldades, no podemos tener una real relación con Dios. La segunda cosa que necesitamos para ir de lo nominal a lo real es alimentarnos de la palabra de Dios. Notemos que la segunda característica de esas mujeres que buscaban tener un título nominal es que ellas dijeron, dice, nosotras comeremos nuestro pan. Tu vida es un reflejo de lo cual te alimentas. Con aquello que alimentas tu mente, con aquello que alimentas tu corazón, con aquello que alimentas tu alma, tu espíritu, eso se verá reflejado en tu vida. Si algo que se ha logrado a lo largo de los años, por ejemplo, es la alimentación de los pollos que finalmente llegan a nuestra mesa. Ha cambiado la alimentación, se ha logrado cambiar a través de la alimentación el grado de crecimiento de los pollos, aunque algunos dicen que se los hace crecer con hormonas. Está comprobado científicamente que esto no es así, pero sí se ha cambiado la alimentación y esto ha dado lugar a un crecimiento muchísimo mayor, basado en su alimentación. Por ejemplo, en los años 50, para que un pollo llegara a pesar 2 kilos 100, se necesitaban alimentarlo durante más de 100 días. En 1977 se había cambiado tanto el tema de la alimentación que solamente con 63 días el pollo llegaba a pesar 2 kilos 300. Ya en el año 2000, un pollo con 52 días pesaba 2 kilos 800. En el año 2010 esto se lograba con solamente 38 días. ¿Qué es lo que cambiaba? La alimentación. La alimentación reflejaba lo exterior. La segunda característica que se nos menciona acá en el versículo 1 dice que ellas dijeron, comeremos nuestro pan. Queremos tu nombre, pero nosotras nos alimentamos. Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que estas mujeres querían el beneficio del nombre, pero no querían el alimento que este hombre les iba a dar. Desde la década de los 80, principalmente en las iglesias en América Latina, ha habido una explosión de iglesias evangélicas. Y es más, es un fenómeno que muchos se preguntan cómo puede ser que la iglesia evangélica haya crecido de tal manera. Sin embargo, aunque ha crecido el número de iglesias evangélicas en América Latina, es notable que cada una se alimenta de su propio pan. Es notable. En Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, y me gustaría leerte esto porque esto es algo sumamente importante. Vamos a aprender que hay poder en el nombre de Jesús. Dice el versículo 17, 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre, dice el Señor. Pero hay gente que utiliza el nombre de Dios y no recibe su alimento. Hay gente que pretende echar fuera demonios, sanar enfermos, reprender y hacer cosas en el nombre de Dios. Sin embargo, no se alimentan de la palabra de Dios, del pan vivo que descendió del cielo. Y mientras no te alimentes de la palabra de Dios, su nombre, usar su nombre de manera supersticiosa no te servirá absolutamente de nada. La tercera cosa que necesitamos para ir de lo nominal a lo real es vestirnos de justicia y de santidad. La parte final de este versículo dice que nos menciona la tercera característica de estas mujeres. Dice que ellas dijeron, nos vestiremos de nuestras ropas, déjanos usar tu nombre, pero
nosotras no solo no comeremos tu pan, nos vestiremos de nuestras ropas. Las ropas, de eso te quiero hablar. Porque Dios creó, si bien Dios creó al hombre desnudo, nunca lo dejó en su desnudez. Es por eso que aunque Adán y Eva estaban desnudos antes de caer en pecado, dice la Biblia que ellos no se avergonzaban. No significa que ellos no descubrieran esa desnudez en sí mismos, sino que esto debemos entenderlo a la luz de Romanos capítulo 3 versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que antes del pecado no estábamos destituidos de la gloria de Dios, de alguna manera que nuestra mente no alcanza a comprender. Adán y Eva estaban desnudos, pero ellos estaban revestidos de la gloria de Dios, y esto era la cobertura que Dios le daba a la desnudez del ser humano. Las ropas están relacionadas con la salvación, pero no las ropas que el hombre se provee a sí mismo para ser salvo, sino las ropas que Dios da. Es por eso que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, inmediatamente se conocieron su desnudez, ya comenzaron a estar destituidos de esa gloria de Dios, y se cosieron delantales para cubrir su desnudez. Pero Dios dijo que esas vestimentas o esas vestiduras no le proporcionaban la salvación, no cubrían la verdadera desnudez de ellos por causa del pecado. Y Dios sacrificó animales y los vistió con pieles. La palabra aquí, ropas, que nos dicen ellas, nosotros nos vestiremos nuestras ropas, proviene del hebreo simlá y da la idea de una cubierta que da por sentado, o sea, esas ropas dan por sentado lo que había dentro, de modo que estas ropas que ellas querían vestirse a sí mismos reflejaban lo que ellas mismas eran esencia. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, te lo voy a sintetizar para hablarte un poco de este tema. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice: y vestíos, vamos a sintetizarlo, del nuevo hombre, o sea, unas nuevas vestiduras, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Los cristianos nominales son fáciles de reconocer, porque nunca se despojan del viejo hombre, no se visten de la justicia y de la santidad de la verdad, sino que siguen vestidos del viejo hombre, no se despojan de la vieja vida. Y es notable que lo que se ve en el exterior refleja lo que hay en el interior de la persona. Pero aunque tengan ese título nominal de ser hijos de Dios, se hagan llamar hijos de Dios, se hagan llamar cristianos o pretendan serlo por un nombre, en realidad eso no significa que sean realmente salvos. Quiero terminar con esto. Tu necesidad de Dios es tu mayor necesidad. Mi necesidad de Dios es mi mayor necesidad. Para hablarte un poquito más del contexto y terminar de cerrar la idea de este mensaje, quiero decirte que la mujer judía en aquellos tiempos, que no tenía marido, era considerada de menor valor en la sociedad, era considerada despreciada, no tenía el mismo valor. Era una honra para la mujer tener marido y tener hijos, pero la mujer que estaba sola, que estaba desamparada, que no tenía marido, era como despreciada, era una vergüenza. Es por eso que el versículo 4, en la parte final, ellas dicen: solamente permítenos tener tu nombre, pero también dice: quita nuestro oprobio. ¿Cuál era el oprobio? El oprobio es que no tenían marido. Por eso ellas querían tener un nombre. No querían tener una relación con ese hombre, pero sí querían su nombre. La palabra oprobio aquí es afrenta, es deshonra y es vergüenza. Y aunque nuestra cultura sea diferente y no sea nuestra situación la de estas mujeres, el pecado produce en nosotros exactamente lo mismo: afrenta, deshonra y vergüenza. Y no es un nombre lo que puede quitar nuestra afrenta, nuestra vergüenza, nuestra deshonra. No es ser cristianos evangélicos o cristianos de alguna denominación lo que puede quitar la afrenta, la vergüenza de nuestro pecado. Es tener una relación personal con aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Por lo cual, si quieres que Dios quite tu oprobio, tu afrenta, tu vergüenza, tu deshonra, sincérate con Dios en esta oportunidad. Confiésale a Dios toda la verdad. Aliméntate con la palabra de Dios. Vístete de justicia y santidad, porque tu necesidad de Dios es tu mayor necesidad. Es por eso que tu oprobio solamente lo puede quitar Él.
Tal vez hasta aquí eres de aquellos que ha tenido un cristianismo nominal, que aceptó una religión, un título, y dice yo soy ahora evangélico tal, o soy de tal religión, pero no has tenido una relación real con Dios. Dios te está llamando a esta oportunidad a que vayas de lo nominal a lo real, y entonces, solo entonces, tendrás acceso a las promesas gloriosas del renuevo, Jesucristo, en tu vida. Si nunca tuviste esta relación real con Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo en esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. En muchos de nosotros, Señor, al oír tu palabra nos damos cuenta que tal vez hemos tenido una relación de buscar, Señor, solamente un nombre, pensando que teniendo un nombre, Señor, nuestra vida cambiaría. El nombre de cristianos, y solamente hemos tenido un cristianismo nominal. No importa de qué dominación pertenece cada uno de los que ve este video y oye este mensaje. Hoy, Señor, tu palabra nos desafía a tener una real relación con Dios. Hay mucha gente que está en iglesia, pero su oprobio, su vergüenza, su humillación, su pecado, cargan con la culpa aún todavía. Señor, gracias porque tu sangre está vigente para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Y esta palabra viene tal vez para sacudir a muchos, Señor, para ir más allá de lo nominal y tener una real relación contigo. Si alguno en esta oportunidad está viendo este video, oyendo este mensaje y no ha nacido de nuevo, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga el milagro, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si no te has suscrito a este canal, todavía te invito ahora mismo que lo hagas y que compartas la palabra de Dios, porque no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.